oportunidad voy a dar a conocer el proceso de la elaboración del proyecto académico final. Participante, profesor Valerio Moyos Damos, que curso la maestría en Educación Intra e Intercultural Plurilingüe, para lo cual voy a empezar con el capítulo 1, que refiere sobre la práctica, la contextualización, la problematización, objetivos, justificación y metodología. Por lo tanto, en esta elaboración del PAF como título he tenido que plantearme actitudes de las y los estudiantes frente al aprendizaje en la lengua originaria. Contextualización. En el contexto educativo donde actualmente estoy trabajando, se aborda una perspectiva en el contexto en términos geográficos. La comunidad educativa se encuentra en el departamento de La Paz, al noroeste de la provincia Larecaja del departamento de La Paz. La problematización en la práctica educativa, ¿no? Tuve que responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el problema, no? El problema fundamental en esta investigación refiere a actitudes de las y los estudiantes en la unidad educativa de Chumisa, así se llama la unidad, donde manifiestan distintas actitudes negativas por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la lengua originaria. ¿Por qué se da esta situación, no? Las actitudes de los estudiantes se manifiestan por las diferencias que existen en la coexistencia, en la convivencia entre la lengua originaria, el aymara, y al mismo tiempo del castellano, ¿no? Estas actitudes negativas proceden a efectuar ciertos menosprecios en rechazo a la lengua originaria aymara del contexto educativo. ¿Quiénes intervienen? Los que intervienen principalmente son en referencia a sujetos principales, los estudiantes, maestros y al mismo tiempo actores de la comunidad educativa, ¿no? En este caso, principalmente he tenido que tomar como estudiantes, como actores fundamentales en esta tarea investigativa. Como objetivo general tuve que plantear determinar las actitudes negativas de los estudiantes frente a la lengua originaria aymara en la enseñanza y aprendizaje en la unidad educativa de Chumisa del nivel secundario, ¿no? Para fortalecer el desarrollo progresivo de la lengua aymara en el desarrollo curricular en los estudiantes de sexto de secundaria. Objetivo específico. Tuve que plantearme 4 objetivos específicos, identificar las actitudes positivas, negativas de los estudiantes hacia la lengua originaria, 1. 2 sería analizar influencias en las actitudes negativas expresadas por los estudiantes frente a la lengua originaria. 3. Planificar estrategias metodológicas para motivar a los estudiantes sobre el uso de la lengua originaria del lugar. Por último, fortalecer la práctica de la lengua originaria aymara en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como justificación, el presente trabajo de investigación hace una justificación que nos permitirá aportar a la educación intra e intercultural plurilingüe, considerando que el presente proyecto educativo se aboca netamente a analizar los tipos de actitudes existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes referente a la lengua aymara, en el entorno lingüístico donde está la unidad educativa. Metodología. En este caso tuve que utilizar la metodología descolonizadora, desde una metodología que destaca el compromiso con la ideología a través de la investigación, que aspira a transformar la sociedad, la concepción democrática y el conocimiento de los procesos que se generan a partir de la teoría y la práctica mediante la reflexión. De esta manera el conocimiento se genera con la praxis y en la praxis. Como técnicas e instrumentos tuve que utilizar la aplicación de técnicas e instrumentos. Se emplean, por ejemplo, como las entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, preguntas semiestructuradas en el desarrollo de la investigación para recoger la información relevante con referente al capítulo que estoy haciendo referencia, ¿no? Eso contempla lo que es el capítulo 1. Posteriormente, paso al capítulo número 2. En el capítulo 2 hace referencia a la teorización de la práctica, entre las cuales contempla categorización, diálogo analítico de la triangulación. Para ello, tuve que hacer esta referencia, por ejemplo, lo que es el capítulo 2, categorización de las entrevistas. Las categorizaciones de las entrevistas tuve que plasmar
en cuanto a la investigación. Para categorizar, por ejemplo, a través de las entrevistas tuve que transcribir todo lo que he podido recoger, la información de los estudiantes. Por ejemplo, acá en la columna uno preguntas, ¿qué idioma es la lengua materna de tu comunidad? Como la pregunta, el estudiante nos responde, en mi comunidad son las personas mayores que hablan el idioma aymara, ¿no? Dice, ante todo se hablan el idioma porque no sabían el castellano, pero ahora todos hablan el castellano. El padre de familia también responde en esta entrevista, la lengua materna de nuestra comunidad es el aymara, donde antes solo se hablaba en aymara y no en otras lenguas, ¿no? Sostienen de esa manera. Como análisis que he podido yo recoger de las entrevistas, ¿cómo puedo percibir que la lengua materna de la comunidad es el aymara? Ya que era la única lengua, el idioma que se comunicaba, ¿no? Como categorías tuve que plantear la lengua materna, como subcategorías, adquisición de la lengua materna, funciones que cumple la lengua, uso de la lengua originaria o idioma originario. Como segunda interrogante en la categorización, ¿cómo aprendiste la lengua materna? Los estudiantes nos responden, en mi casa, con mis familiares, más que todo con mis padres y mis hermanos, dice, ¿no? El padre de familia nos responde, la lengua materna se aprende en casa, todo aquí en el hogar donde vivimos con nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esa es la posición del padre de familia y como análisis de estas entrevistas tuve que efectuar. La lengua materna se aprende en el contacto con la familia, con la comunidad, a través de la vivencia desde la propia realidad, ¿no es cierto? Entonces, son una serie de preguntas que he podido plantear. En esta presentación lo estoy efectuando de manera resumida para un poquito usar el tiempo. Si vamos a desglosar de manera detallada, se nos va a alargar en este caso. Por último, ¿en qué momento se usa la lengua materna, ¿no? En la comunidad donde vivimos, nos comunicamos, en la casa, también en el trabajo. Es lo que responde el estudiante. Entonces, los padres de familia nos responden, la lengua para mí es muy importante porque nos comunicamos que toda mi familia en Aymara, donde nosotros más que todo practicamos en la casa, en la familia, ¿no? Entonces, son expresiones, son posiciones que ellos nos dan a conocer y como resultado yo tuve que hacer la interpretación, por ejemplo, nos indica el uso de la lengua se da en los diferentes momentos, en situaciones ya sean espontáneos o planificados, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello también tuve que categorizar en cuadros de categorías o subcategorías. Por ejemplo, una de ellas, estrategias didácticas para fortalecimiento de la lengua materna. Por ejemplo, las subcategorías serían el diálogo, un medio de comunicación, el diálogo en la familia, en la comunidad, fomentar la práctica en la lengua materna, ¿no? Entonces, las categorías precisamente tuve que sacar a partir del recojo de la información que he podido entrevistar de los padres de familia, también al mismo tiempo de los estudiantes y posteriormente categorizarlas. Y a partir de las categorías tuve que plantear las subcategorías, ¿no? En esta investigación en el capítulo 2. Eso es lo que puedo tal vez compartir en este capítulo. Y al mismo tiempo también contempla el diálogo de los autores y la triangulación, ¿no? Tuve también que investigar elementos bibliográficos y asimismo también haciendo una comparación en relevancia qué dice autor uno o autor 2 en referencia a la problemática que estoy investigando y también cuál es mi posición mía, ¿no? Entonces, a partir de ello tuve que hacer esta triangulación en este capítulo para poder hacer la investigación a la problemática que se está efectuando. Y como capítulo 3 también puedo compartir, ¿no? Propuesta de transformación. A partir de lo que yo he detectado la problemática y también para esta situación tuve que efectuar un proyecto educativo como una propuesta de transformación o darle una posible solución a esta problemática. Entonces tuve que optar por el proyecto educativo, ¿no? El proyecto educativo también contempla una introducción, entonces a partir de la diversidad cultural que tienen los estudiantes, la cultura aymara, la lengua originaria que predomina en el lugar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene como objeto para fortalecer la apreciación de la valoración del cambio de actitud de los estudiantes, ¿no es cierto? Eso como introducción. Lo que estoy proponiendo, la denominación del presente proyecto que lleva por título, es actitud responsable de los estudiantes frente al aprendizaje de la lengua indígena aymara. Entonces, con este proyecto quiero hacer el cambio de actitud que sea de manera responsable
de los estudiantes frente a la lengua originaria, ¿no? Como justificación, el presente proyecto se justifica o pretende efectuar, darle una posible solución a la problemática en la unidad educativa con estudiantes del nivel secundario, acorde a las manifestaciones identificadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a la lengua originaria, ¿no es cierto? Como objetivo, tuve que plantear fortalecer el desarrollo de la lengua originaria aymara mediante estrategias de enseñanza, de aprendizaje frente a las actitudes de los estudiantes para optimizar el desarrollo progresivo de la lengua aymara en el proceso en el desarrollo curricular. Objetivos específicos. Tuve que plantear, sensibilizar, motivar las actitudes de los estudiantes hacia la lengua aymara en el desarrollo de principios y valores. Objetivo específico 2, organizar actividades culturales, estrategias para inspirar a los estudiantes sobre el uso de la lengua originaria del lugar. Objetivo número 3, potencializar en la escritura en la lengua aymara con la producción intelectual a partir de su identidad cultural acorde al contexto de la comunidad educativa. Como último objetivo específico, fortalecer la expresión oral en la lengua aymara, mediante ¿qué? Prácticas discursivas para establecer una relación de empatía y asertiva a la lengua originaria. Como indicadores, ¿no? Tal vez la finalidad de este proyecto persiste, por ejemplo, en criterios, el propósito, darle una posible solución a la problemática, recabar datos sobre actitudes que manifiestan los estudiantes, aplicar estrategias que los estudiantes valoren la lengua originaria, realizar motivaciones para apreciar la lengua originaria, aceptación de los estudiantes para apreciar la lengua materna. Entonces, como actividades tuve que plantearme para cada objetivo específico o eh, mediante esta situación, estrategias metodológicas, actividades, materiales responsables y fuentes de verificación. En las estrategias metodológicas como actividad 1, tuve que hacer la aceptación y presentación del proyecto, ¿no? Ante la comunidad educativa. Como actividad sería coordinación con los actores educativos, ¿no? También otra de las actividades que contemplan esta noción es el desarrollo de los principios y valores de la lengua originaria. Por ejemplo, las actividades serían valorizar los valores sociocomunitarios, práctica de valores, motivar a los estudiantes, aplicar mediante juegos lúdicos referente a los valores culturales. Objetivo número 2, ¿no? O también actividad número 2. Por ejemplo, ahí estaría haciendo como estrategia metodológica, desarrollo de actividades culturales y lingüísticas en el marco de la oralidad. Sus actividades serían actividades culturales, por ejemplo, mediante chapararu, en este caso sería poesías, adivinanzas, poemas, diálogos, desarrollar juegos lúdicos mediante leyendas, todo aquello, ¿no? Entonces, de esta manera tuve que contemplar lo que son acorde a las estrategias metodológicas. Actividad número 3. Como estrategia metodológica sería producción intelectual de la escritura, ¿no? Sus actividades serían producción de textos, realizar círculos de reflexión, producir cuentos, adivinanzas, textos narrativos, acorde a la toponimia de cada estudiante o del lugar el lugar de su origen. Entonces también con una producción en medio digital mediante, digamos, producción en audio, video, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces como actividad número 3. Como actividad número 4 sería las estrategias metodológicas, producción intelectual en la oralidad. En este caso estaríamos potencializando la oralidad mediante actividades, producir prácticas discursivas orales en lengua originaria, dramatizaciones culturales, narración de toponimias en la comunidad de origen, ¿no? Entonces yo tuve que plantear estas 4 actividades acorde a los objetivos específicos. Como recursos, ¿no? Ahí estaría recursos humanos, el personal docente, los ítems, por ejemplo, ¿no es cierto? La organización, material de escritorio, organización de eventos culturales, organización de la producción de textos, ¿no? Organización de la producción oral. Entonces, es una serie de productos. Los resultados que espero a partir de esta alternativa en el presente proyecto: desarrollo de valores sociocomunitarios en el aprecio y afecto, toma de conciencia cultural, identidad de los estudiantes. Otro, cambio de actitud de los estudiantes con manifestaciones positivas a partir de las actividades efectuadas en lengua materna o lengua originaria. Valorar la lengua originaria a partir de una relación tradicional de costumbres en la comunidad. Apreciar la lengua materna o la lengua originaria en la expresión oral en el desarrollo de la enseñanza. Producción intelectual, producción de textos. También el resultado que
estamos esperando es el manejo adecuado de la expresión lingüística, ¿no? Es una serie de resultados que a partir de la aplicación del proyecto se los espera. Como cronograma de actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno estaría planificación del proyecto educativo que ahora se está proponiendo, aplicación del proyecto educativo acorde a las planificaciones a cumplir y al mismo tiempo evaluación de resultados del proyecto educativo, sistematización o tabulación del proyecto educativo una vez que se haya efectuado en la comunidad educativa. Entonces, es una serie de situaciones que puedo compartir del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y al mismo tiempo también a partir de que se ha podido realizar el taller 1, taller 2, taller 3, acorde a los grupos mencionados. Por ejemplo, mi persona pertenece al grupo 3, entonces tuvimos que socializar también aclarando ciertas dudas y al mismo tiempo aclarando ciertas dificultades acorde a los capítulos que corresponden. Eso es lo que puedo compartir en diferente a esta socialización, el proceso que estoy efectuando en la construcción del proyecto académico final. Muchas gracias.